Moenir Sartú es abogado y columnista del semanario Voces. En esta entrega de Uruguay Piensa, nos habla sobre la realidad y la importancia de pensar el voto y reflexiona sobre las inversiones extranjeras en nuestro país. Yo agradezco a Uruguay Piensa esta invitación a dialogar con eventuales y potenciales oyentes o televidentes de esta charla. Lo hago desde la perspectiva de absoluta independencia. Yo no integro ni apoyo ninguna organización político-partidaria, así que lo que voy a decir es a título exclusivamente personal y es una reflexión personal que me alegro de poder compartir y agradezco poder compartir. Cuando me propusieron esta posibilidad de conversar sin itinerario prefijado, lo primero que me surgió en la mente es que estamos en un tiempo de desconcierto, en un tiempo en que parecería que todas las cosas sobre las que se basaba nuestra convivencia están en entredicho. Básicamente, la percepción que uno tiene es que la sociedad no responde, como se creía tradicionalmente, a decisiones democráticas tomadas por los órganos del Estado, es decir, el Parlamento, el Poder Ejecutivo y un poco más indirectamente el Poder Judicial, sino que las grandes decisiones sociales vienen de alguna manera impuestas, no necesariamente por la fuerza, sino por una suerte de inevitabilidad de los hechos. Es como que, la frase esa muy común que es "el mundo va en ese sentido", es la sensación de que, bueno, nada se puede hacer, esto está todo preestablecido y uno solo puede acomodar el cuerpo hacia esa realidad que es inevitable. Esto vale para las decisiones económicas, vale para las políticas culturales, vale para las políticas sociales, vale para los códigos de convivencia, es decir, el relacionamiento entre los géneros, el relacionamiento entre las razas, la relación entre los distintos sectores de la sociedad. Es como que todas esas cosas están sometidas a una receta universal que parece aplicarse en todos los países del mundo en forma muy similar. Hay grandes políticas que son sistemáticamente iguales en todo el mundo, es decir, el impulso hacia la bancarización, por ejemplo, que en el Uruguay ha llegado a un punto casi incomparable con ningún otro lugar del mundo, al grado de que es obligatorio hacer todas las operaciones a través del sistema bancario, por encima de cierto monto. El fenómeno de la aprobación de leyes que son prácticamente calcadas en todos los países del globo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las que previenen el lavado de activos o la de represión del narcotráfico. El predominio de estas figuras del Procurador General del Fiscal de la Nación o Procurador General de la Nación para resolver las políticas judiciales. En fin, es como que los países, y el Uruguay en particular, están gobernados por una lógica que nadie en el país ha creado, pero que se aplica minuciosamente, no importa quién gobierne además, ¿no? El culto, por ejemplo, de la inversión extranjera, la idea de que todo lo que se puede y se debe hacer en el país es atraer inversión extranjera, que es la que decide de qué manera nos desarrollamos, en qué invertimos, cómo manejamos nuestros recursos naturales. Me es inevitable mencionar, porque es el caso más significativo, el caso de la empresa UPM y su planta UPM2, que claramente significa una entrega de la soberanía del país, de la soberanía en materia jurídica, en materia ambiental, en materia de recursos naturales, en materia de políticas de energía, en materia de políticas de transporte, en materia educativa y cultural. Bueno,
¿Qué es esto que estamos viviendo? ¿Qué es esa especie de mundo que se gobierna por reglas que nadie aprobó? Bueno, es lo que se llama globalización. Algunos le suelen llamar extractivismo, pero yo entiendo que la palabra extractivismo implica una visión casi exclusivamente desde el punto de vista del medio ambiente y de los recursos, y que no se toma en consideración otros aspectos de estas políticas globales. Básicamente no se toma en cuenta el nivel de pérdida de la capacidad de decisión de las sociedades sobre su futuro, en lo material, en lo político, en lo jurídico, en lo cultural. Y creo que acá es la cosa significativa de esto. Se van a discutir muchas cosas, se va a discutir quiénes van a ser los parlamentarios, se va a discutir quién va a ser el presidente de la República, se va a argumentar que si es mejor la izquierda, si es mejor la derecha, si las políticas que se aplican en esto o en lo otro son positivas, si se administró con corrupción o sin corrupción, quién es más corrupto que el otro. Pero hay un tema del que no se va a hablar. El tema del que no se va a hablar es que están disputando, para poner una metáfora, por una pelota pinchada. Es decir, están disputando por un poder que está cada vez más vaciado de poder. Eso es lo que no se podría asegurar que no se va a discutir, o mínimamente se va a discutir. Sobre todo las grandes formaciones partidarias, es decir, las que tienen más chances de llegar al poder, están empeñadas en mostrar que todo está normal y que ellos van a sacar al país adelante, por acá y por allá. Entonces, uno percibe que la gente no se entusiasma con ese fenómeno electoral. Esto todos los analistas lo dicen, es una elección desapasionada. Y es desapasionada porque no están hablando de lo que realmente pasa, de lo que la gente realmente vive. Si uno siente que las grandes decisiones vienen ya hechas o se toman de afuera y que el sistema político no las discute, no las analiza, ni siquiera reconoce que las está tomando, ¿cómo se va a entusiasmar con esa elección? Yo pongo un ejemplo. En el año 1987 se votó la ley de promoción de la forestación. Con pocos meses de diferencia se votó la ley de zonas francas. Al siguiente periodo de gobierno, el primer gobierno era de Sanguinetti, después fue de Luis Alberto Lacalle, padre, se votó la ley de puertos. Se votó después en el gobierno de Valle la ley de promoción de inversiones, que permite dar exoneraciones tributarias, al Poder Ejecutivo dar exoneraciones tributarias. Con esa sucesión de leyes se creó toda la estructura jurídica necesaria para este tipo de emprendimientos pasteros. Es decir, estos emprendimientos a los cuales se les dan un puerto, exoneraciones tributarias, una zona franca y los árboles que están plantados ya. Mientras se votaba en ese paquete de leyes, el Banco Mundial invertía, es decir, aportaba dinero para subvencionar la plantación de árboles. Llegó un momento, años después, en que teníamos los árboles crecidos y nadie sabía para qué, nadie en la sociedad, supongo que a niveles de cúpula política se tendría más idea, nadie sabía para qué se habían plantado toda esa madera. Y entonces milagrosamente aparecieron las fábricas de celulosa. Entonces, uno mira eso y se da cuenta que la decisión, ahora sabemos que fuera de las dos que ya están funcionando, la tercera que se quiere instalar, hay nuevas plantas proyectadas en otras zonas del territorio. Es decir, nos encontramos ante un plan que es transformar al país en un productor de celulosa. Es decir, dejar de ser productor de comida, que la producción de comida deje de ser nuestro principal rubro y que nuestro principal rubro sea la celulosa. Y un poco la soja y celulosa. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién discutió eso? ¿Cuándo nos dijeron, miren muchachos, vamos a dejar de ser un país agrícola ganadero y vamos a ser un país productor de celulosa? Nunca, nadie, ningún representante del sistema político nos hizo ese planteo. Sin embargo, esa decisión se tomó y se está ejecutando. Y la están ejecutando todos los gobiernos de todos los partidos que han ocupado el Poder Ejecutivo desde 1987 hasta la fecha. Claro que la gente no se puede entusiasmar con las elecciones. Si las grandes decisiones no pasan por el sistema político, no las discute el Parlamento, no las anuncian los candidatos a presidentes.
¿quién decide? Y bueno, está claro que deciden los inversores, está claro que deciden los organismos internacionales que preparan toda la infraestructura jurídica y económica que los inversores necesitan, preparan mismo, es decir, desde proyectos para que el Estado funcione de determinada manera, proyectos para que el Parlamento funcione de determinada manera, proyectos para que el Poder Judicial funcione de determinada manera. Y esto no pasa solo en Uruguay, pasa por lo menos en todos los países de América. Las mismas reformas judiciales, las mismas reformas del Estado, los mismos proyectos de ley, los mismos proyectos para reformar el funcionamiento del Parlamento. Es decir, la realidad de nuestro tiempo es que tenemos que el poder de decisión ya no está en el sistema republicano democrático. Las decisiones se toman afuera y luego se legitiman, se venden en el Uruguay, ya sea con argumentos tecnocráticos, ya sea por el apoyo de ciertos caudillos, ya sea por enormes inversiones en publicidad. Entonces, de lo que yo estoy hablando es de el riesgo de la pérdida de cosas tales como el sistema republicano, la democracia, la soberanía y el ejercicio de la ciudadanía. 4 cosas que van estrechamente ligadas. Si el poder se desplaza del sistema político hacia centros de interés mundiales, toda esa estructura en la que nosotros nos criamos y en la que queremos creer deja de tener sentido. Creo que ese es el gran problema de nuestro tiempo. Si vamos a continuar o vamos a intentar recuperar el funcionamiento republicano, es decir, la soberanía de la sociedad decidiendo democráticamente su futuro, o si vamos a ser simplemente aplicadores de recetas que vienen ya definidas desde centros de poder económico a nivel mundial. Acá tenemos leyes que claramente responden a ese espíritu de globalizador. Me refiero a la ley de bancarización, me refiero a la ley de riego, me refiero al proyecto UPM y a otros proyectos que están en circulación. Es decir, mi preocupación es que en esta elección parece que no va a estar en el candelero, en el debate público, el verdadero problema que tiene el Uruguay, que es decidir quién decide. Personalmente creo que la única alternativa a esto es un ejercicio firme y responsable de la ciudadanía, volver a tomar la dirección de los asuntos públicos directamente por los ciudadanos. No es fácil, porque además hay muchas cosas que conspiran contra eso: la publicidad, el poder de los intereses en juego, la crisis educativa, que no es casual, la orientación de toda la cultura de la sociedad hacia un modelo de consumo en el que, en vez de ser ciudadanos, somos consumidores. ¿Es posible revertir eso? No lo sabemos. Creo que hay que trabajar en ese sentido.